Hola, ¿cómo les fue, chicos y chicas? Y bienvenidos a un nuevo capítulo más de este canal. Yo soy Drake y hoy viajaremos en primera clase, con mucho style, porque viajaremos a una región que es de las preferidas para mí. Por el título del video ya lo saben, pero es Kalos. Para empezar diré que este reto promete divertirnos mucho, porque el tipo elegido para este reto es el tipo lucha. Así que vamos con las reglas. Solo podré capturar Pokémon de tipo lucha o que tengan el tipo lucha. No podré usar objetos curativos en batalla, pero objetos equipados sí. Todo Pokémon capturado deberá llevar mote o apodo. Si un Pokémon es debilitado, en batalla será eliminado y no podré volver a capturar uno igual. Modo fijo activado. Solo tendré 10 vidas, cada Pokémon debilitado en batalla es una vida menos. Límite de nivel, y esto se aplicará dependiendo del nivel más alto del Pokémon del líder de gimnasio, alto mando o campeón. Ahora sí, podremos pasar Pokémon Y solo con Pokémon tipo lucha. Prepárate porque lo vamos a descubrir. Empezamos la aventura en nuestro cuarto bien dormidos, ya acá no tenemos gallina para despertarnos, pero sí un fletching. Lo mismo, pero más barato. ¿Verdad? Elegí el personaje femenino en honor a las chicas que también ven este canal, porque todas ellas son Linda y hermosa criatura. Bajamos, hablamos con mamá y luego nos ponemos bonita y elegante, y ahora sí salimos a saludar a los vecinos. Conocemos a Chana y Carl y nos dice que un tal Profe Ciprés necesita la ayuda de 5 jóvenes. Así que nos reunimos con Benny y Trovato y ya somos 5. Ahora toca elegir a nuestro inicial, y obvio elegiremos a Chespin ya que su última Evo es de tipo lucha. Ahora sí, batallamos con Chana y derrotamos a su Froakie de 2 latigazos. Ahora hablamos con mamá, le contamos de lo sucedido y le entregamos la carta del Profe Ciprés, que puede ser su admirador. Lígatela, güey, lígatela. ¿Podría ser que el Profe Ciprés sea nuestro papi? ¿Qué? Nah, mentira. En fin, nos despedimos de mamá y Rhyhorn y pasamos por el pueblo Acuarela, luego por el bosque Novarte y llegamos a Ciudad Novarte. Nos cambiamos de ropa a algo verde porque es mi color favorito y en la ruta 22 capturamos a un Riolu, que se llamará Tobimaru. Después de esto llegamos al gimnasio Pokémon de Ciudad Novarte y ahora sí, batalla contra la líder Violeta por la primera medalla de Kalos. Violeta empieza con Surskit, el cual usa Hidrochorro, y nosotros con Chespin fallamos desenrollar. Luego Surskit usa Burbuja y nosotros desenrollar. Esto se repite en el siguiente turno y Surskit cae. Su segundo y último Pokémon es Vivillon, que nos saca un crítico con acoso, pero con desenrollar cae, y de esta manera hemos ganado la primera medalla de Kalos. Luego partimos, pero antes Benny nos muestra unos pasos prohibidos y bien suculentos, aunque hubiera sido otra onda si hacía el paso de Spider-Man. Nos vamos, nos encontramos con Sina y Dexio en la ruta 4 y se ofrecen a llevarnos donde el Profe Ciprés. Llegamos y nos encontramos con nuestro, creo papito, pero sí, menudo encuentro porque batallamos contra él. Y con desenrollar cae su Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Gracias a esta batalla, Hippo evoluciona. Después de esto nos habla de la poca información que tiene acerca de la Mega Evolución y nos habla también acerca de completar la Pokédex. Así que partimos y encontramos a Sina y a un hombre llamado Lyson, o Lison, que nos dice que su sueño es crear un mundo mejor. Uy, sí, claro. Antes de partir nos hacemos un nuevo Lucky con un peinado bien fashion y también queremos comprar en la boutique, pero miren lo que nos dice esta. No te voy a decir nada. Ahora soy una mujer de paz. Mejor nos vamos y pasamos por la ruta 5. Derrotamos a Benny de una forma muy fácil. En la ruta 7 un Snorlax nos bloquea el paso, así que vamos al Palacio Zenith en busca de la Pokeflauta. Ah, sí, cierto, de paso vemos unos fuegos artificiales con Chana, pero seguimos, despertamos al Snorlax con este cumbión. Lo derrotamos y también derrotamos a Benny y a Trovato. Ya que estamos en la ruta 7 capturaremos a un Croagón, que se llamará Reiju. Luego en la cueva brillante nos encontramos con unas personas vestidas de una forma elegante y ardiente. Los derrotamos y descubrimos que querían fósiles, en fin, como sea, y llegamos a Ciudad Relieve e iremos directo al gimnasio. Y en las batallas previas Tobimaru evolucionaría. Ahora sí, batalla contra Lino por la segunda medalla de Kalos. Él empieza con Amaura y nosotros con Tobimaru, que derrota a Amaura de un solo palmeo. Su segundo y último Pokémon es Tyrant, el cual recibe un palmeo y él responde con tumba rocas, que nos baja la velocidad, por lo que Tyrant pega primero en el siguiente turno con mordisco. Pero nos hace retroceder y esto aumenta la velocidad de Tobimaru, por lo que ahora nos toca pegar primero a nosotros. Así que con un palmeo más, Tyrant cae. Y de esta manera hemos ganado la segunda medalla de Kalos. Partimos y pasamos por la ruta 10 y encontramos a unos miembros del Team Flare. Los derrotamos. Antes de seguir aprovecharemos que estamos en la ruta 6 para capturar a un Jaulucha, al cual llamaremos Nacho. ¡Nacho!
Llegamos a Pueblo Kronlesh y partimos, pero antes nos encontramos con un Lucario que está interesado en nosotros y también con Corelia, que nos reta a un combate con sus dos Lucarios. El primero cae de 2 palmazos y el segundo también, y en la cueva reflejos Benny nos entrega esto. Que Dios se apiade de nosotros. Un arma muy poderosa, y si no me crean, vean el video del reto de tipo planta de Pokémon negro que subí, claro, si es que no lo han visto. Seguimos y llegamos a Ciudad Yantra, y nos encontramos con Benny y Trovato, que nos dicen que tienen pistas de la Mega Evolución, ya que escucharon acerca de un Mega Yayo que se encuentra en la Torre Maestra. Así que vamos y nos reunimos los 5 elegidos. Acá encontramos a Corelia y al Mega Yayo, el cual nos habla de la Mega Evolución y nos dice que solo uno de nosotros podrá heredarla. Así que Cal nos reta para decidir quién será. Él empieza con Meowstic y nosotros con Tobimaru. Él usa pantalla luz y nosotros ataque óseo. Luego usamos un ataque rápido y Meowstic cae. Luego su siguiente Poké es Braixen, que cae de varios golpes óseo. Y por último con Palmeo cae su Absol, así que nos ganamos la oportunidad de heredar la Mega Evolución. Pero antes debemos ganar la tercera medalla frente a Corelia. Así que partimos al gym. Ahora sí, batalla contra Corelia por la tercera medalla de Kalos. Ella empieza con Mienfoo y nosotros con Nacho. Mienfoo usa sorpresa y Nacho retrocede, pero en el segundo turno con plancha voladora, Mienfoo cae. Luego con otra plancha voladora cae Machop y su último Poké es Hawlucha, que ataca primero con plancha voladora y nosotros respondemos con golpe aéreo. Luego Hawlucha usa filagarras y Nacho lo acaba de un golpe aéreo más. Y de esta manera hemos ganado la tercera medalla de Kalos. Ahora sí vamos a la Torre Maestra y nos encontramos con Corelia y sus Lucarios. Y uno de ellos quiere pelear con nosotros y es obligatorio. Y también es obligatorio usar la Mega, así que solo por esta vez la usaremos. Activamos la Mega, la derrotamos y decimos que no queremos a este Lucario porque ya tenemos a Tobimaru. Pasamos por la ruta 12, llegamos a Ciudad Témpera y vamos a su gimnasio. Y Cal aparece otra vez. Mejor ya dinos que te gustamos, hermano, nos sigues a todos lados, güey. Él abre con Meowstic y nosotros con Nacho. Meowstic usa sorpresa, ahora él usa psicorrayo y nosotros golpe aéreo. Por lo que cambiamos y enviamos a Hippo. Meowstic usa pantalla luz y luego ataca con psicorrayo y nosotros con mordisco. En el siguiente turno con otro mordisco, Meowstic cae. Luego envía a Absol y nosotros cambiamos y enviamos a Tobimaru. Y luego con palmeo y un ataque rápido, Absol cae. Su último Poké es Braixen y con un ataque oso en cadena de 4 cae. Después de esto entramos al gym. Y ahora sí, batalla contra Maro por la cuarta medalla de Kalos. Él empieza con Jumpluff y nosotros con Nacho. Usamos golpe aéreo y el drenadoras, por lo que en el siguiente turno Jumpluff cae con otro golpe aéreo. Su siguiente Poké es Gogoat, usamos golpe aéreo y él derribó. En el siguiente turno con otro golpe aéreo, Nacho derrota a Gogoat. Ya solo le queda un Poké y es Whipping Bell. Y no es problema, de un golpe aéreo más cae. Y de esta manera hemos ganado la cuarta medalla de Kalos. En la ruta 13 nos encontramos con Sina y Dexio y nos dicen que debemos ir a la central de Kalos a investigar. Llegamos y pues sí, es obvio, algo malo está pasando. Así que derrotamos a varios miembros del team y llegamos donde Pitbull y nos dice ya tú sabes pero nosotros no sabemos, así que se molesta y nos reta. Luego llegan los enmascarados misteriosos y nos agradecen y nos felicitan. Ahora sí, continuamos y nos encontramos con este señor y dice que un Pokémon le dio la vida eterna. Espere señor, yo también quiero eso. Se va y nosotros llegamos a Ciudad Luminalia. Aquí nos dirigimos a la Torre Prisma y conocemos a Clem y su hermanita, que nos dice que la torre es el gimnasio. Y miren esto, qué chulada. En fin, es hora de entrar y retar a Clem. En las batallas previas, Hippo logra evolucionar y Reiju también. Ahora sí, batalla contra el líder Clem por la quinta medalla de Kalos. Él empieza con Emolga y nosotros con Hippo. Emolga usa golpe aéreo y nosotros drenadoras. Ahora usamos barrera espinosa y volvemos a usar barrera espinosa otra vez. Ya saben, para que las drenadoras hagan daño. Ahora cambiamos y enviamos a Tobimaru, que resiste firme un golpe aéreo de Emolga. Ahora volvemos a cambiar y sacamos a Hippo. Y eso, Emolga usa volticambio. Ahora entra su Magneton, que usa campo eléctrico y nosotros drenadoras. Ahora usamos barrera espinosa y volvemos a usar una segunda vez más barrera espinosa. Ahora Magneton usa rayo e Hippo usa bomba germen. Ahora volvemos a usar barrera espinosa y ahora como curará su Magneton cambiamos y enviamos a Tobimaru. Atacamos con palmeo y lo dejamos con poquísima vida. Magneton usa campo eléctrico y al final cae producto del daño de las drenadoras. Ahora sale su Heliolisk, cae de un solo palmeo de Tobimaru. Ya solo le queda Emolga. Y como está desgastado, ya solo basta usar un ataque rápido para derrotarlo. Y de esta manera hemos ganado la quinta medalla de Kalos. Saliendo, el profesor Cypress nos llama y nos dice que vayamos al café Lyson. Yo no sé ustedes, pero yo siempre me pierdo en esta ciudad. Pero al fin llegamos y encontramos al profe Cypress y a Lyson, el cual nos dice que es descendiente directo del hermano menor del rey de hace 3000 años. Y luego nos cuenta la historia del rey de hace 3000 años que fabricó un arma muy poderosa que acabó con muchas vidas. Aunque él dice que lo positivo es que erradicó la corrupción y la vileza de este mundo. Pero ¿y las vidas inocentes, güey? En fin, se va y nosotros también. Como sea, llegamos a Ciudad Romantis, nos cambiamos de
Outfist y vamos al gimnasio. Batalla contra la líder Valeria por la sexta medalla de Kalos. Ella empieza con Mywheel y nosotros con Hippo. Usamos drenadoras y ella defensa férrea. Cambiamos y enviamos a Toby Matt. Luego usamos Afilagarras y Mywheel sigue con Mordisco. Esto se va a repetir 5 turnos, por lo que en el sexto turno usamos Afilagarras y Valeria usa Hiperpoción. Ahora sí, estamos listos. Con ataque oso cae Mywheel. De otro ataque óseo cae Mr. Mime, su último Pokémon es Sylveon, y usamos ataque óseo y para nuestra mala suerte solo sale 2 golpes, y Sylveon sobrevive. Ahora usa brillo mágico y Dios mío santo nos dejó con 4 de vida. Por lo que con ataque rápido logramos vencer a Sylveon. Y de esta manera hemos ganado la sexta medalla de Kalos. Saliendo del gym aparece Chana y Trovato y nos dicen que sería bueno ir a la fábrica de Pokéballs. Así que vamos, pero otra vez están estos pesados del Team Flare, así que a derrotarlos, no queda de otra. Al final llegamos donde Caléndula y Begonia, que nos van a desafiar, pero también llega Cal. Las derrotamos y el Prezi nos da la Master Ball y partimos. Pasamos por la ruta 15 y llegamos al pueblo fresco. Acá nos encontramos con el profe Cypress y Dexio, que nos hablan de un Pokémon legendario con forma de I. Griega. Luego también nos encontramos con Trovato que nos dice que irá a la gruta helada, así que nos alistamos y nos abrigamos. Acá nos damos con la sorpresa de que los miembros del Team Flare algo andan haciendo aquí. Llegamos donde se encuentran un miembro del Team Flare y Melia, que estaban molestando a este Abomasnow, así que los derrotamos y salvamos a este Poké. Ahora sí debemos partir rápido y llegamos a Ciudad Fluxus. Nos encontramos con Cal otra vez. Y sí, nos vuelve a retar. Con Lucario usamos un Afilagarras y luego derrotamos a su Meowstic con ataque óseo y un ataque rápido. Luego arriesgo y derrotamos a su Delphox con un ataque óseo de 2 golpes. Uno de ellos fue crítico. Su siguiente Poké es Jolteon, así que cambiamos y enviamos a Hippo. Y resiste como si nada su doble patada. Ahora viene una batalla de varios turnos, pero en resumen, le planto drenadoras y me protegeré en los turnos que pueda. Y luego lo derrotamos con Desenrollar. Y de la misma forma a Absol. Antes de la difícil batalla que viene, capturaré a un Hariyama que es parte fundamental de mi estrategia en este reto. Esta Hariyama se llamará Linlin. Ahora sí, batalla contra la líder Astrid por la séptima medalla de Kalos. Ella empieza con Sigilyph y nosotros con Linlin. Usamos sorpresa y luego Sigilyph usa reflejo. Y Linlin usa remolino. Sale Meowstic y usa paz mental y nosotros volvemos a usar remolino. Y eso, sale Slowking. Ahora me la juego y cambio. Enviamos a Hippo, el cual recibe un bostezo de Slowking. Ahora usamos drenadoras y Slowking repite bostezo. Ahora cambiamos y enviamos a Reiju, con mucho miedo. Y eso nos liga porque Slowking usa paz mental. Vamos a aprovechar esta chance y usaremos sustituto. Y Slowking ahora sí pega con psíquico. Esto se repetirá en los siguientes turnos, por lo que Slowking luego cambia y usa paz mental. Y nosotros aprovechamos esto para cargarnos una danza espada. Como Slowking está débil, Astrid usará hiperpoción y nosotros nos cargaremos con una segunda danza espada. Aquí ya solo queda arriesgar y jugarnos. Con golpe bajo cae Slowking, con otro golpe bajo más cae Meowstic y de otro golpe bajo cae su Sigilyph. Así que de esta manera ganamos la séptima medalla de Kalos. Saliendo del gym nos encontramos con Cal por 1.848 veces y recibimos un mensaje de suma importancia. Y pues resulta que Lison ya le dio la chiripiorca porque piensa activar el arma definitiva donde solo se salvarán los elegidos. Así que solo queda ir a detenerlo, porque si no nos morimos todos. Llegamos a Ciudad Luminalia. Vamos al Café Lison y derrotamos a los camareros. Obtenemos la contraseña que es... ¡Ábrete, Sésamo! Así que la decimos frente a este estante. ¡Ábrete, Sésamo! Y listo, entramos. Ahora encontramos al Pelucón y lucharemos contra él. Sacamos a Linlin y el Mienfoo, que usa danza espada, y nosotros remolino. Ahora sale su Pyroar, que usará llamarada en el siguiente turno, y Linlin usa danza lluvia. Ahora cambiamos y enviamos a Reiju, que resiste bien la llamarada de Pyroar, y gracias a su habilidad piel seca, se recuperará vida con la lluvia, y también se recupera vida con lodo negro. Ahora Pyroar usa bozarrón y nosotros usamos danza espada. Esto se repite en los dos siguientes turnos, y como ya estamos con poca vida, es hora de atacar. Con golpe bajo cae Pyroar, con otro golpe bajo más cae Gyarados, y de igual forma su Murkrow. Solo le queda Mienfoo y corre el mismo destino. Cae de otro golpe bajo más, así que el Pelucón es derrotado. Luego nos dice que si queremos detener el arma debemos recorrer todo el laboratorio. En fin, derrotamos a varios miembros del Team Flare. Llegamos al segundo piso donde se encuentra el vagabundo y lo tienen encerrado. Él nos cuenta una historia más buena que las de Netflix. Peguen bien la oreja.
que ahí les va. Hace mucho tiempo existía un hombre que sentía un inmenso amor hacia su Pokémon, pero entonces se desató una terrible guerra. Aquel Pokémon compañero de ese misterioso hombre decidió tomar parte de la guerra. Pasaron muchos años y aquel hombre recibió una pequeña caja, así que este hombre decidió que debía traer a la vida a su amigo otra vez, sin importar el precio que se deba pagar. Así que creó una máquina capaz de revivir a su Pokémon, y de esta manera logró reunirse una vez más con él. Pero eso no le fue suficiente. Aquel hombre decidió castigar al mundo o a aquellos que le hicieron daño a su compañero, así que transformó la máquina en el arma definitiva. Aquel hombre se convirtió en el juez y emisario de la muerte de aquella época, y puso fin a la guerra y a la vida de muchos seres vivos. Después de esto, su Pokémon, que ahora contaba con el don de la vida eterna, se dio cuenta que volvió a la vida gracias a la energía de otros Poké sacrificados, al estilo Full Metal Alchemist. Y a consecuencia de esta revelación, decidió abandonar para siempre a ese hombre. Colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado porque les falta más. Así que nos dirigimos a detener el arma y nos encontramos con Zero. Lo derrotamos e igual activa el arma. Así que debemos partir a su base secreta en Pueblo Kronlesh. Llegamos y encontramos otra vez a Lison, el pelucón, o Lyson. Mejor busquemos en Google cómo se pronuncia. Como sea, nos dice que su plan es crear un mundo mejor, sin importar los sacrificios. Y acá vemos que Lison llora. Ni en la Rosa de Guadalupe evita las actuaciones. Así que nada, a derrotarlo. Él empieza con Mienshao y nosotros con Lin. Mienshao usa danza espada y nosotros remolino. Entra Pyroar, ahora falla su llamarada. Ahora cambiamos y enviamos a Reiju. Aquí me doy cuenta que no había puesto danza lluvia, pero menos mal que falló su llamarada Pyroar. Así que volvemos a cambiar y enviamos a Lin, que se come una llamarada. En el siguiente turno recibe otra llamarada y ahora sí ponemos danza lluvia. Luego cambiamos y enviamos a Reiju, que recibe un bozarrón de Pyroar. Usamos danza espada y Pyroar repite bozarrón. Esto se repite en el siguiente turno y como ya tenemos poca vida debemos atacar. Con golpe bajo cae Pyroar, luego con puya nociva cae Gyarados y de la misma manera cae Honchkrow. Su último Poké es Mienshao, que también caería derrotado. Así que Lison es derrotado. Vamos con Cal, derrotamos a todos los miembros del Team Flare, pues de esto la crisálida comienza a emanar un destello y de este destello emerge el Pokémon legendario Yveltal. Usamos la Master Ball y lo enviamos a la PC, porque no usamos Pokémon legendarios, somos valientes aquí. Después de esto aparece Lison, modo Profe Octopus, y pues nada, tendremos que derrotarlo. Él empieza con Mienshao y nosotros con Lin. Mienshao usa Acróbata y nosotros Remolino. Sale Honchkrow y esto es fatal, es muy malo, no tenemos otra opción que cambiar y sacar a Tobimaru, que recibe un golpe aéreo que nos hizo mucho daño. Creo que hasta aquí llegó el reto. Necesitábamos a Pyroar, así que decido atacar con todo e intentar sobrevivir. Así solo salgamos con un Poké vivo de esta batalla, no importa, debemos sobrevivir. Atacamos con Palmeo y sale crítico y para colmo lo paraliza. Agradecido con el de arriba. Ahora me arrodillo y miro al cielo y espero que Honchkrow se paralice y se paraliza. Seguimos vivos. Acá tras pensar mucho decido arriesgar y usar danza espada, pero Honchkrow no se paraliza y ataca con golpe aéreo, que para colmo es crítico. No queda de otra que jugárnosla y esperar un milagro. Así que cambio y envío a Reiju, que recibe un golpe aéreo que le hace demasiado daño. Uso sustituto y Honchkrow se paraliza. Ahora usamos danza espada y Honchkrow se vuelve a paralizar. Repetimos danza espada y Honchkrow usa golpe aéreo y acaba con nuestro sustituto. Yo sé que 2 danzas espadas no son suficientes, necesitamos una más. No queda de otra que arriesgarnos con mucho miedo y usamos una tercera danza espada. Cerramos los ojos y Honchkrow se paraliza. Ahora toca arriesgar. Con golpe bajo cae Honchkrow, con otro golpe bajo cae Mienshao y de igual forma cae Pyroar. Ya solo le queda su último Pokémon, que es Gyarados. Lyson activa su Mega Piedra y Gyarados Mega evoluciona, pero no es suficiente, porque Reiju lo acaba con puya nociva. Créanme cuando les digo que esta batalla fue 5% estrategia, 5% suerte y 90% fe. Arruinamos los planes del Team Flare y el vagabundo AZ nos repite la historia y nos dice que aquel hombre que creó el arma está condenado a vagar por la eternidad solo. Partimos a la ruta 19. Nos encontramos con Chana, que también la derrotamos con la misma estrategia, y de igual forma a Benny y por último a Trovato. Llegamos a Ciudad Fractal, renovamos el Outfit a uno de invierno. Ahora sí, batalla contra Edel por la octava y última medalla de Kalos. Él empieza con Abomasnow y nosotros con Tobimaru, que de un Abocajarro acaba con Abomasnow, y de igual forma con su Criogonal. Su último Poké es Avalugg, así que decido no arriesgarme y cambio y envío a Lin, que resiste bien un Alud. Ahora usamos sorpresa y Avalugg se cura gracias a Gélido y al granizo que está cayendo. Volvemos a cambiar y enviamos a Tobimaru, que recibe bien un Alud de Avalugg. Ahora usamos danza espada y Avalugg repite Alud, por lo que es hora de terminar. Usamos a Bocajarro y Avalugg cae. Y de esta manera hemos ganado la octava y última medalla de Kalos. Ahora partimos a la calle Victoria y antes de llegar, Cal nos vuelve a desafiar.
y con nuestra estrategia de Reiju lo derrotamos. Ahora sí llegamos a la liga, pero antes de entrar debemos reorganizarnos y entrenar y capturar al último Poké de nuestro equipo. Para ello capturamos a este Poliwag que se llamará Joe, luego lo evolucionamos a Poliwhirl y por último con una piedra agua evoluciona en Poliwrath. Ahora sí, batalla contra el primer alto mando elegido, Tilio. Él empieza con Klefki y nosotros con Joe. Klefki usa púas y nosotros usamos hipnosis y logramos dormirlo. Ahora usamos contoneo y luego cambiamos y enviamos a Nacho. Y Klefki sigue durmiendo, por lo que usamos danza espada y Klefki no se despierta en ese turno. Por lo que con patada salto alto, Klefki cae. Su siguiente Poké de Tilio es Probopass. Atacamos con patada salto alta y Probopass usa chispazo, que esto ya me lo esperaba, pero tenía confianza de que Nacho soportaría. Así que ahora que obligamos a Tilio a gastar su primer restaura todo, nos toca cambiar y enviamos a Hippo. Plantamos drenadoras y Probopass usa foco resplandor. Ahora usamos bomba germen y Probopass repite foco resplandor. Ahora usamos barrera espinosa, luego bomba germen y Probopass sigue con foco resplandor. Pero al final las drenadoras terminan acabando con Probopass. Tilio decide sacar a su Aegislash que usa escudo real, pero nosotros usamos drenadoras. Luego Aegislash usa cabeza de hierro y para mala suerte nos hace retroceder, así que ahora usamos barrera espinosa y Aegislash se hiere. Ahora sí acierta su cabeza de hierro y nosotros usamos bomba germen. Tilio usa su segundo restaura todo y nosotros atacamos con bomba germen. Y luego usamos barrera espinosa. Ahora sí Aegislash usa cabeza de hierro y nosotros bomba germen, que casi lo debilita, pero igual Aegislash cae por las drenadoras. Su último Poké es Scizor. Usamos barrera espinosa y en el siguiente turno Scizor usa cabeza de hierro y nosotros drenadoras. Cambiamos y sacamos a Lin, que resiste bien una tijera X. Ahora usamos sorpresa, cambiamos y enviamos a Tobimaru, que resiste firme un cabezazo hierro de Scizor. Volvemos a cambiar y enviamos a Lin, que soporta otra cabeza de hierro. Ahora usamos sorpresa y como ya le falta poco terminaremos con estilo y cambiamos y sacamos a Tobimaru, que soporta otra cabeza de hierro y al final Scizor cae por las drenadoras. En la siguiente sala encontramos a la segunda alto mando elegida para esta batalla, la cual es Dracena. Abrimos con Joe y ella con Dragalge. Usamos hipnosis y fallamos, y Dragalge ataca con rayo. En el segundo turno sí logramos dormirlo, así que cambiamos y enviamos a Lin. Ahora usamos sorpresa y luego danza lluvia. Y esta vez Dragalge usa bomba lodo. Ahora cambiamos y enviamos a Reiju. Dragalge usa surf, pero no afecta a Reiju por su habilidad piel seca. Ahora usamos danza espada y Dragalge usa pulso dragón. Repetimos danza espada y Dragalge usa rayo. Usamos una tercera y última danza espada y Dragalge usa bomba lodo. Es tiempo de atacar. Con golpe bajo cae Dragalge, su siguiente Poké es Noivern. Y usamos golpe bajo y no puede ser. Resistió. Pero para nuestra suerte Noivern usa super diente. Como sé que Dracena va a usar restaura todo, decido atacar con puya nociva y Noivern cae. También con otra puya nociva cae su Altaria y su último Poké es Druddigon o Druddigon, que también caería de una puya nociva. Es hora de ir a la tercera sala donde se encuentra la tercera alto mando elegida para esta batalla, la cual es Malva. Ella empieza con Pyroar y nosotros con Lin. Pyroar usa Bozarrón y Lin usa Remolino. Ahora sale Torkoal. Torkoal usa Maldición y Lin repite Remolino. Y sale Chandelure, que es lo que buscábamos. Ahora cambiamos y enviamos a Joe, pero Chandelure lo confunde con Rayo Confuso, por lo que cambiaremos y enviamos a Hippo, que recibe una bola sombra de Chandelure. Ahora usamos Barrera Espinosa y cambiamos y enviamos a Joe, que soporta muy bien el lanzallamas de Chandelure. Chandelure usa Rayo Confuso y Joe lamentablemente se confunde y se hace daño a sí mismo. Ahora sí Joe no se confunde y usa hipnosis. Ahora usamos contoneo y Chandelure sigue durmiendo ese turno. Ahora usamos danza lluvia y Chandelure sigue durmiendo, por lo que toca cambiar y enviamos a Reiju. Chandelure se confunde y se daña a sí mismo. Ahora probaré suerte y usaré sustituto y Chandelure se vuelve a confundir. Usamos danza espada y Chandelure ya no está confundido y usa bola sombra. Repito sustituto y eso, predecimos bien el rayo confuso de Chandelure. Ahora usamos danza espada y Chandelure lanza llamas. Esto se repite en el siguiente turno, por lo que ya tenemos 3 danzas espadas. Ahora usamos un último sustituto y Chandelure vuelve a usar rayo confuso. Luego usamos golpe bajo y Chandelure cae. Su siguiente Poké es Talonflame y usa pájaro osado, pero sobrevivimos por el sustituto. Ahora lo acabamos con puya nociva y con otra puya nociva cae Torkoal. Su último Poké es Pyroar, que cae de una última puya nociva. Avanzamos a la siguiente sala y encontramos al último mando de Kalos elegido, el cual es Narciso. Él abre con Clawitzer y nosotros con Joe. Usamos hipnosis pero fallamos y Clawitzer usa pulso dragón. En el segundo turno no fallamos y dormimos a Clawitzer. Ahora usamos contoneo y Clawitzer no se despierta.
Danza. Usamos Danza Lluvia y Clawitzer sigue durmiendo. Cambiamos y enviamos a Reiju y Clawitzer se confunde y se daña a sí mismo. Ahora usamos Danza Espada y Clawitzer ya no está confundido, pero usa Hidrobomba que no afecta a Reiju. Repetimos Danza Espada y Clawitzer usa Esfera Aural. Usamos una tercera Danza Espada y Clawitzer usa Pulso Dragón. Pero con Puya Nociva lo acabamos. Sigue su Starmie que cae con golpe bajo. Luego su Gyarados caería de una Puya Nociva. Su último Poké es Barbaracle que logra resistir una Puya Nociva crítica. Y nos ataca con Tijera X que resistimos bien por tipo. Narciso usa Restaura Todo y nosotros seguimos con Puya Nociva. Narciso vuelve a usar otro Restaura Todo y nosotros seguimos con Puya Nociva. Y al final con otra última Puya Nociva acabamos con Barbaracle. Es hora de ir a la sala donde se encuentra la campeona Dianta. Batalla contra la campeona de Kalos, Dianta. Ella abre con Jaulucha y nosotros con Lin. Jaulucha falla su plancha voladora y aprovecharemos esto y usamos Remolino. Sale Gourgeist y sí, me sirve creo, o no sé, pero igual la usaremos. Gourgeist usa Halloween y nosotros usamos Danza Lluvia. Ahora cambiamos y enviamos a Reiju. Gourgeist usará Golpe Fantasma, así que desaparece ese turno. Y nosotros en el siguiente turno usaremos Danza Espada. Recibimos el daño de Golpe Fantasma y creo saber lo que hará, así que uso Sustituto. Y eso, usa Halloween que no afecta al sustituto. Ahora usamos Danza Espada y Gourgeist usa Golpe Fantasma. Repetimos Danza Espada y sustituto recibe el daño de Golpe Fantasma. Volvemos a usar sustituto y le volvemos a leer la jugada ya que falla su Halloween. Ahora con Puya Nociva cae su Gourgeist. Dianta hace lo mejor que puede hacer y es sacar a su Tyrantrum. Usamos golpe bajo y obvio que logra resistir. Pero su terremoto no hace daño por el sustituto. Ahora Dianta usa Restaura Todo y nosotros Puya Nociva. Y con otra Puya Nociva cae Tyrantrum. Ahora envía a Aurorus, y aquí cometí un error muy grande. Ya se darán cuenta al final por qué. Cambio y envío a Joe. Usamos Contoneo y Aurorus se confunde y se daña a sí mismo. Así que envío a Tobimaru y resiste firme un trueno de Aurorus. Ahora voy a intentar dormirlo, así que cambio y envío a Joe. Y Aurorus repite trueno y Joe resiste increíblemente, así que decido cambiar y envío a Lin. Aurorus falla su trueno, así que usaremos sorpresa. Ahora Aurorus usa reflejo y después de pensarlo mucho decide usar remolino para sacar a Aurorus del campo. Entra Godra. Pienso que va a usar agua lodosa, así que cambio y envío a Joe para intentar recuperarnos con Absorbe Agua. Pero Godra usa Llamarada, que resistimos bien, así que me voy a arriesgar y usar Hipnosis. Y Godra se duerme. Ahora cambiamos y enviamos a Lin. Godra sigue durmiendo en ese turno y nosotros usaremos Danza Lluvia. Godra usa Pulso Dragón y ahora toca cambiar. Enviamos a Reiju. Godra falla su Llamarada y nosotros usamos Danza Espada. Ahora sí Godra acierta su Llamarada y nosotros usamos una segunda Danza Espada. Y Godra usa Onda Certera. Esto se repite en el siguiente turno, así que con 3 Danzas Espadas es hora de arriesgar. Usaremos Sustituto y nos liga. Godra falla su Onda Certera, así que con Puya Nociva Godra cae. Y miren esto, Aurorus cae de una Puya Nociva, así que tenía que hacer eso antes, simplemente atacar. En fin, ese fue el error. Jaulucha usa Danza Espada y Reiju con Puya Nociva lo derrota. Su último Pokémon es Gardevoir y Dianta activa su Mega Pulsera y su Mega Piedra y Gardevoir Mega evoluciona, pero esto es en vano. Reiju con Puya Nociva lo derrota. Somos los nuevos campeones. Ahora vamos a la premiación de Ciudad Luminalia y aparece AZ y nos desafía. Batalla fácil, aplicamos la misma estrategia de Danza Lluvia, Sustituto y Danzas Espadas y al final atacamos con Puya Nociva. Así cae Torkoal, con golpe bajo cae Sigilyph y con otro golpe bajo más cae su Golur. Ahora aparece el Poké de AZ, se reconcilian y colorín colorado, este Pokéreto se ha terminado. Y bueno chicos, hasta aquí el Pokéreto de hoy. Nos hemos podido pasar Pokémon Y solo con Pokémon de tipo lucha. Recuerda suscribirte si no lo estás, regálame un rico y poderoso like si te gustó el video y recuerda, esta historia continuará.